Buenos días, República Dominicana, sean todos bienvenidos a Fuera de Récord. Hoy es domingo 8, felicidades a todas las mujeres en motivo del Día Internacional de la Mujer. Debe ser todos los días, director, el Día de la Mujer, pero ya que le toque el 8, esperamos que la pasen bien y que en verdad sigan conquistando espacio, no solamente en la vida política, sino también en el quehacer económico, industrial y empresarial. Así amaneció la ciudad de Santo Domingo hoy. El Distrito Nacional un poco nublado y entonces al parecer va a haber una ligera llovizna de acuerdo al último informe que me pasa producción y la Oficina Nacional de Meteorología. Sean todos bienvenidos, estamos Fuera de Récord. Bueno, señores, este domingo de verdad que me siento muy complacido a propósito de los temas de interés que en los últimos días se han estado manejando en la opinión pública. La República Dominicana se encuentra en un proceso de transformación, de transición, no solamente en el quehacer económico, político, social y la parte política más a un año de las elecciones congresionales, municipales y presidenciales, esa unificación. La semana pasada los ojos del país se han concentrado en el Congreso Nacional a propósito de la ley de partidos políticos, pero si usted se mueve un poquitito para la Luperón, allá está el centro de atención para los próximos meses, que es la Junta Central Electoral. Hoy nos satisface grandemente compartir esta mañana esta entrevista central con el magistrado José Ángel Aquino, juez titular de la Junta Central Electoral. Buenos días, magistrado, bienvenido a Fuera de Récord. Buenos días, gracias por la invitación y quería sumarme a esa felicitación que le has dado a todas las mujeres dominicanas por este Día Internacional de la Mujer, un día que hay que aprovechar para seguir impulsando políticas que fomenten la equidad entre hombres y mujeres. Bueno, algunos sectores plantean que las mujeres tienen muchos espacios, sobre todo en la parte política que tienen. Pero son insuficientes aún. Recordemos que la mujer, incluso en el padrón electoral, ya está llegando al 51%. Es decir, tenemos más mujeres que hombres para las próximas elecciones. Sin embargo, si observamos, solamente en las regidurías han llegado a tener un 33%, que es la cuota que estableció la ley. Todavía en el Congreso tienen en la Cámara de Diputados un 15%, en el Senado apenas menos de un 10%, en las sindicaturas alrededor de un 10%, y en los propios gobiernos central de los diferentes partidos nunca han tenido una participación que sea más de 2 o 3 ministerios. Pero si tú te vas al sector privado te encuentras con que la diferencia salarial entre hombres y mujeres es ostensible. Normalmente los hombres ganan más en un mismo cargo que la mujer. Entonces nosotros tenemos que cada vez más incorporar esa mirada, esa visión de la mitad de la población dominicana, de la mitad de la población mundial, y tenemos que hacerlo con equidad. Esa es una exigencia de la democracia que hoy por suerte la mayoría de los partidos políticos y de los dirigentes sociales, empresariales, está de acuerdo. Magistrado, ¿y usted considera que esa parte de la mujer, esa conquista que hasta ahora han logrado, a qué usted atribuye esa retranque, a los intereses políticos, falta de consenso? Bueno, recordemos que la mujer, el patriarcado, es decir, el dominio del hombre en la familia, en la sociedad, ha tenido miles de años. Yo soy de los que digo que en los últimos 60, 70 años, la mujer ha avanzado más que en los últimos 2000 años, sobre todo a partir de la conferencia de Beijing, de que se aprobó la Convención sobre contra la discriminación de la mujer. Se ha avanzado mucho, pero desde luego hay una cultura tradicional machista con la que hay que avanzar. Nosotros tenemos, por ejemplo, un grave problema que es el tema de violencia contra la mujer. En la Junta Central Electoral hemos creado la Comisión de Política de Igualdad de Género que coordina la magistrada Rosario Graciano de los Santos, desde la cual se están haciendo esfuerzos interesantes para garantizar no solamente que haya un trato igualitario a lo interno de la Junta Central Electoral con el personal, sino también promoviendo políticas de equidad en la política partidaria. Estamos proponiendo, por ejemplo, en la ley electoral que se cursa en el Congreso Nacional, un 50%, que es lo que establece la Constitución, para todos los cargos congresionales y municipales. Ya no será simplemente una cuota de un 33, sino un 50%, lo que se llama la cuota paritaria o equidad. Pensamos que eso nos va a hacer avanzar bastante en este tema de la equidad de la mujer. A propósito, magistrado, del tema de la ley electoral, ayer aquí iba de la entrada y la introducción de la entrevista, ¿qué le parece esta decisión, este nuevo elemento que se ha creado en el Congreso Nacional
fracasó en el primer intento la ley de partidos políticos, aprobada 93 votos a favor en la primera vuelta, como le digo yo, en la primera lectura, fracasó en la segunda. El Partido de la Liberación Dominicana, mayoría en el Congreso, retiró la pieza después de las posiciones encontradas. ¿Qué le parece todo este engranaje que se ha dado? Yo tuve el privilegio y el honor, como tú bien sabes, de coordinar el grupo que trabajó con la primera propuesta de ley de partidos. Eso fue en el año 1998 en la Comisión de Reforma del Estado, y fue un grupo que se caracterizó porque tenía representación de los diferentes partidos, de la sociedad civil, de distintos estamentos del Estado, incluyendo la Junta Central Electoral. Para una ley de partidos se necesita consenso. No puede ser una ley de partidos que solamente uno o dos partidos estén de acuerdo y los otros no, porque digamos, es la regla que va a regular toda la actividad partidaria, entonces no solamente puede ser dictada por un sector. Por eso a mí me parece que más que hablar de fracaso, la decisión del PLD fue inteligente en el sentido de retirar la propuesta para buscar un mayor consenso. Además, la Constitución de la República establece que la ley de partidos es una ley orgánica. De manera muy clara se establece que todo lo que tiene que ver con el régimen y el sistema electoral es ley orgánica. Cuando usted se va al apartado de lo que es el sistema electoral, se va a encontrar con dos elementos: la organización de las elecciones en esa sección y los partidos políticos. O sea, claramente nuestro legislador constituyente o constitucional estableció que la ley de partidos, por ser una ley tan importante para el sistema, tenía que ser aprobado con un alto consenso político y se tiene que someter entonces a esa mayoría de 2/3 partes de los presentes, que es la que se establece para las leyes orgánicas. Yo aspiro a que se haga lo más pronto posible un consenso, que se avance en los temas, que la ley que salga sea una ley apropiada, es decir, que no le quiten esos elementos que permitirían lograr lo que se quiere. ¿Qué es lo que se quiere? La equidad en la competencia partidaria, porque los partidos han perdido la capacidad interna de arbitrarse y por eso necesita un árbitro externo que sea la Junta Central Electoral. Magistrado, en la parte central de la propuesta de ley, usted ha sido reiterativo en la parte del tiempo. El tiempo ahora mismo es un desafío. Las elecciones son el año próximo. ¿Hay tiempo para que esa ley pueda reintroducirse nuevamente y pueda ser aplicada en ese proceso? Yo soy de los que digo que más vale tarde que nunca. Es preferible que se apruebe la ley ahora, aunque se pueda aplicar muy poco, es la verdad, porque ya la mayoría de los partidos incluso han definido sus candidaturas. Ya solamente quedan de los partidos reconocidos, me refiero, hay muy pocos que no han definido ya su candidatura y sobre todo en este momento será un elemento central el arbitraje para la definición de la nominación presidencial. Pero ciertamente al hacerse ya tarde, pienso que debe priorizarse la ley electoral. La Junta para este proceso tiene dos grandes desafíos. El primero, generar equidad en la competencia electoral. Porque si bien hoy ya no existe el fraude electoral, ya eso es etapa superada, el tipo robándose una urna o una lista dislocada, aquí el padrón electoral los partidos lo tienen 2 años, 3 años antes de las elecciones, se le va dando un corte periódico. O sea, aquí eso no hay posibilidad en República Dominicana de fraude electoral. Lo que sí hay es inequidad en la competencia partidaria. Yo tengo mucho dinero, soy dueño de una empresa X o tengo el apoyo de ciertas empresas y tú no tienes dinero y los dos vamos a competir. Como hoy es tan importante la presencia en los medios de comunicación y como todavía tenemos un sistema clientelar en el cual muchas personas aceptan dádivas a cambio de su intención política, pues quien tiene dinero lleva la ventaja. Entonces se trata de controlar ese tema para darle más legitimidad al sistema democrático. ¿Cómo se controlaría? Por eso en la forma se ve bien. Ahora en la práctica, ¿cómo se controlaría? Bueno, en la mayoría de los países ya se ha hecho. Un primer elemento es el que se llama la franja electoral. ¿Qué es la franja electoral? En México, por ejemplo, el órgano electoral compra todos los espacios publicitarios con el dinero público y entonces lo distribuye equitativamente. En este caso sería la Junta. Exacto. Por lo menos estamos hablando de los canales de
libre, que no son de telecable, ¿no? Los canales que son de libre circulación, Sí. para que por lo menos en eso haya un cierto equilibrio, que un canal no pueda solamente contratarle a un solo partido, a los demás no. Se trata entonces de ir regulando toda una serie de elementos. Recuerde que podría chocar entonces con la parte de las empresas, la libertad empresarial. Bueno, siempre, por el Código del Comercio. Siempre hay una limitación. Para avanzar en un derecho siempre hay que limitar a otros. Sin embargo, en la mayoría de los países, los empresarios que tienen responsabilidad social saben que esta democracia no puede seguir así. Fíjate, un diputado amigo mío me dijo, cuando yo fui candidato a diputado por primera vez, el partido me dio 10,000 pesos y yo le devolví 7. Solo gasté 3. La segunda vez tuve que buscar 1,000,000. Y la tercera vez... ¿En qué país no fue? Sí, aquí. Y la tercera vez tuve que buscar 30 millones. Entonces, fíjate cómo ha ido elevándose el costo. ¿Y qué está produciendo eso? Que las personas con tradición política, con historia política, poco a poco van siendo apartadas de los puestos de dirección y van siendo sustituidos por quienes tienen dinero. Entonces, el dinero es peligroso en la política porque entonces el representante deja de ser representante del pueblo, de la nación, y se convierte en representante de intereses privados. Entonces, y al final, esas propias empresas van a ser perjudicadas. ¿Por qué? Porque entonces se van a dictar normas y legislaciones que al final de cuentas le van a perjudicar. Usted ha puesto hoy en la mañana 2 elementos llamativos, muy interesantes. La parte del consenso para lograr la aprobación de esa ley electoral, que es un espíritu, un deseo de la sociedad. Sin embargo, en la práctica se observa en los partidos una doble moral. Sí, pero no, y una serie de cortapisas a lo interno del sistema, sin importar el color. Pero usted plantea también que en vista de que tal vez no haya ese tiempo para la aplicación de la ley como tal, de la de partidos. La de partidos, viene entonces la ley de garantías electorales. Explíquele al televidente. La ley electoral. La ley electoral. Explique entonces al televidente cómo sería esa diferencia, por qué para una sí y para otra no. Bueno, porque la ley electoral sobre todo tiene como propósito regular la competencia no interna de los partidos, sino entre los diferentes partidos. Y esa competencia todavía no ha comenzado. Comienza desde el momento en el cual los diferentes... La proclama. Exacto, cuando se dicta al menos 120 días antes de la fecha de la ley, de la fecha de las elecciones, la proclama electoral. Entonces, para ese momento, sí ya tiene la Junta Central Electoral el tiempo, la disposición de poder realmente controlar el proceso electoral para que no se vaya de las manos. Por ejemplo, hay elementos que tiene esa ley interesante, ese proyecto que sometió la Junta, como es el tema de las encuestas. No para que no se hagan encuestas. Pero eso fue para la ley, magistrado. Sí, para la ley electoral. Pero la que conoció el Congreso y fracasó ahora, esa perimió la de la Junta. Bueno, pero pero para reanudarse esa ley... Pero se volvió a reintroducir. La ley se llama Proyecto de Ley de Régimen Electoral. Es ahí el que depositó la Junta. Sí. Pero de la ley electoral... Esa es la ley electoral. El que conoció ahora... No fue la ley de partidos ahora. La ley de partidos fue la que sometió el PLD. Bueno, lo que pasa es que hubo 5 proyectos. Y había un intento de fusionar todo, hacer un híbrido de cada proyecto una parte y no se pudo. Bueno, pero en ese tema, yo pienso que debo reivindicar el proyecto que sometió la Junta. El proyecto que sometió la Junta Central Electoral, con apoyo de la OEA y de técnicos internacionales, realizamos 2 seminarios con los diferentes partidos políticos, buscando el consenso, la prensa estuvo, la sociedad civil. O sea, se hizo un esfuerzo serio para un proyecto de ley de partidos que tuviera un alto grado de consenso político y social, porque ya los problemas en los partidos no son de uno ni de otro, son de todos. Yo recuerdo que antes se decía, bueno, el PRD tiene muchos problemas, pero ¿qué pasó? Después vinieron las convenciones del Partido Reformista que terminó dividiéndose. Luego hemos visto lo que ha sucedido en el PLD, los diferentes conflictos internos. O sea, ya los conflictos al interior de los partidos no son de uno solo, sino que en menor o menor medida son de todos. Además, los padrones electorales de los partidos están distorsionados. Los partidos todos dicen que tienen 3, 4 millones de personas, o sea que en este país, que hay el padrón electoral tiene 7,3 millones de votantes. Sí, casi 7.4. Pero los partidos tienen 10 millones de afiliados. Entonces, eso no es cierto. En la mayor parte de los países lo que se hace es que el padrón electoral está bajo el control y la supervisión del órgano electoral. Si retomamos el punto de la
de la ley de garantías electorales, ese proyecto, ley de régimen electoral y su diferencia con la ley electoral en cuanto a la aplicación, ese espíritu, magistrado, de tener, después de la proclama, esa posible aplicación, bueno, sería prácticamente la Junta poder regular la campaña interna de los partidos, pero ya la campaña pasaron, o sea, la escogencia de los candidatos. No la interna, la ley de régimen electoral regula es la campaña externa. Sí. Lo que sucede es que aquí la campaña interna ha desbordado la frontera de los partidos. Tú te vas a los pueblos y te encuentras con la campaña que se están haciendo ahora para alcalde, no, una locura, con prácticamente que han copado todos los espacios públicos y privados. Entonces eso no puede ser. Parte de lo que pretende la ley de régimen electoral es controlar también el uso de los recursos del Estado, tanto del gobierno central como de los municipios. ¿Por qué? Porque todo el que está en una posición X tiene la tendencia natural a prevalerse de esa posición. Y por eso el órgano electoral debe tener las facultades para evitar que de esa posición haya un uso inadecuado, que se coloquen las fotos de esos candidatos en los vehículos, en los edificios públicos, que las obras públicas se utilicen para hacer promoción política, que se utilicen los servicios de ayuda social para hacer promoción política. Y hay precedentes. Recuerde que en el año 2008, en la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, se tomaron decisiones importantes. ¿Usted no se acuerda que se eliminó la nominilla? Sí. O que se suspendieron los servicios sociales en fecha electoral. O que incluso se sacaron del aire 20 anuncios de televisión porque se entendieron que tenían campaña inducida. ¿Y qué hizo eso? Eso fortaleció la legitimidad del proceso. Al principio, quienes fueron perjudicados, obviamente, tiraron rayos y centellas contra la Junta, porque es la reacción natural. Pero después los ganadores se dieron cuenta, no, esas medidas fueron dolorosas, pero fueron correctas. ¿Por qué? Porque tendieron a hacer un mayor equilibrio en el proceso y darle una mayor legitimidad al sistema. En estos temas, nosotros como Junta Central Electoral siempre tenemos que tratar de colocarnos por encima de la coyuntura y de las simpatías. ¿Por qué? Porque el sistema, la democracia, nuestra democracia en construcción, incipiente, pero nuestra democracia, al fin de cuentas, tiene que estar por encima de todo eso. ¿Qué usted vislumbra al día de hoy de no aprobarse la ley de partidos políticos y la de régimen electoral? ¿Cómo sería ese proceso? De antemano, ustedes han advertido de que el proceso que viene es muy complejo. Es un proceso complejo. Por primera vez desde el año 1994 vamos a tener elecciones simultáneas en los 3 niveles, presidencial, congresional, municipal. De por sí estamos hablando de más de 4,000 posiciones a elegir, probablemente más de 45,000 candidatos inscritos. Tenemos 26 partidos políticos, pero actualmente hay 10 en revisión y 10 más con intención de someterse. O sea que no sabemos cuántos serán aprobados, pero si todos se aprueban estaríamos hablando de casi 50 partidos políticos en caso de que todos se aprueben, lo cual todavía no podemos decir si sí o si no. Es decir, son unas elecciones complejas. Por eso decimos, la ley de régimen electoral, que incluso la propia Constitución de 2010 daba el mandato de hacerla, porque la ley 275/97 es una constitución previa a la nueva Constitución. La nueva Constitución le da nuevas atribuciones a la Junta Central Electoral, dentro de ellas garantizar la equidad en la competencia partidaria y la transparencia. Constitucionalmente esas atribuciones las tiene la Junta. Si esas normas no se aprobaran, pues entonces asistiríamos a un proceso donde habría una mayor fragilidad, donde no es que está en peligro el proceso, pero evidentemente al no existir equidad, pues se van a dar todas estas situaciones que afectan la legitimidad del sistema democrático. O sea, podría ser afectado el sistema de no tener... En el sentido de que los gobernantes que resulten electos en las diferentes posiciones van a ser entonces cuestionados en virtud de que quien pierde siempre dice, perdí porque no hice buena campaña o perdí. ¿Usted quiere decir con eso, magistrado, que va a incrementar el pataleo? No el pataleo, pero habrá un mayor cuestionamiento, no solo de los partidos, sino también de la sociedad civil, de los organismos internacionales. ¿Qué han dicho la OEA en los últimos procesos electorales que han venido aquí? Sí, han sido procesos donde se ha cumplido la ley, han sido procesos legales, legítimos, pero ha habido demasiado uso de recursos del Estado. O sea, ya
a nivel de América Latina, esas son situaciones que se están sobrepasando. Usted no ve en Costa Rica, en Chile, Uruguay, en Brasil, en México, son países, nada de eso. O sea, en esos países incluso ha habido sanciones contra gobernantes o contra alcaldes porque han utilizado recursos del Estado. Entonces nosotros tenemos que avanzar un poco más. ¿usted aspiraría a eso? Porque si no vamos a tener mayor conflictividad y no queremos un proceso electoral conflictivo. Gracias, magistrado. Vamos a la pausa comercial. Sé que usted tiene a los televidentes a esta hora, sobre todo a la clase política, así como en vivo. No se muevan, estamos conversando en esta entrevista central con el magistrado José Ángel Aquino, juez titular de la Junta Central Electoral. Vamos a la pausa y ya volvemos. Continuamos conversando en esta entrevista central con el juez titular de la Junta Central Electoral, magistrado José Ángel Aquino. Magistrado, usted dejó el tema caliente con la parte de la ley electoral y la de régimen de garantías electorales. Quiero compartir con usted, los televidentes, parte de lo que pasó y originó todo este revuelo que se ha desatado en el quehacer político a propósito de la ley de partidos políticos. Vamos a ver, director, la parte de los diputados y después lo que dijo el propio presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez. Han impedido, desgraciadamente, el conocimiento de esta importante pieza para la democracia y la transparencia en República Dominicana. Elementos extraños al Congreso Nacional e intereses que no son pulcros y no son sanos en contra de la democracia dominicana han bombardeado el proyecto, y nosotros como sociedad, y ahora le hablo como miembro del Partido de la Liberación Dominicana y de su comité político, hemos presentado un proyecto acabado, un proyecto refrescante, un proyecto nuevo. Ellos no quieren la ley de partido, no quieren norma. ¿Cómo van a decir que el PLD no quiere ley? Somos nosotros que hemos hecho en el país el más amplio proceso de reforma que ha hecho la República Dominicana. Bueno, ahí vieron parte de las posiciones encontradas en el quehacer legislativo. Director, antes de continuar con el magistrado Aquino, vamos a ver ahora lo que dijo el presidente de la Junta, el magistrado Roberto Rosario Márquez, a propósito de ese tema, y entonces volvemos aquí con el magistrado Aquino. Soberanía del Congreso de la República. Nosotros no podemos pretender hacer uso de la iniciativa e imponer los tiempos y la forma en que eso se hace. Yo quisiera dar oportunidad al Congreso a que cumpla con su deber y que apruebe la ley, y cuando se apruebe, nosotros la aplicamos. Bueno, y vieron parte de lo que planteaba entonces, magistrado, el presidente de la Junta. El presidente entiende que hay tiempo y cuando se apruebe, entonces la Junta la aplicaría. En conclusión, déjese vacío al día de hoy, porque ahora la falta de consenso ha provocado el descenso o el disenso entre los diferentes sectores. Abel Martínez planteaba una cumbre. ¿Considera usted factible, posible una cumbre para ese tema? Siempre cualquier iniciativa que tienda a generar consenso sobre las leyes, sobre las normas, son positivas. Más esta norma que, reitero, va a regular la vida interna de los partidos. Y es necesario entonces que por lo menos en los temas esenciales haya un alto consenso en los partidos políticos. Es normal que en el debate legislativo exista diferencias, que un día salga una posición, que un día salga otra. Eso es normal y se da en todos los parlamentos del mundo. Lo ideal sí es que una ley de este tipo, porque así incluso lo previó la Constitución, pues sea de alto consenso, porque no es cualquier ley. Es la ley que va a decir cómo se organiza la nominación en los partidos políticos. Déjame decirte que, bueno, y se refleja un poco en el texto que publiqué en estos días, elecciones primarias, en Estados Unidos de Norteamérica, desde hace más de 200 años, los temas sobre los partidos políticos son objeto de regulación legal. ¿Por qué? Porque dijo la Suprema Corte de Justicia, la vida interna de los partidos no es una vida privada, es una vida de interés público, porque son los partidos políticos los que forman la voluntad popular y los que deciden nuestros gobernantes. Entonces tenemos que prestar atención a lo que pasa al interior de los partidos. Director, vamos a ver lo que piensa la oposición, porque es muy importante en esa búsqueda de consenso y de planteamientos, escuchar lo que dicen los principales actores de la oposición.
Consanuense, magistrado, vamos a ver, director, qué piensa PRD y PRM, que al día de hoy, a pesar de la división, son la segunda fuerza política en el Congreso Nacional, y eso es muy importante escuchar su posición. Ese retiro del PLD para pretender culpar al Partido Revolucionario Moderno era la intención desde el principio. Haré yo ver hoy que toda la población dice que la ley o el proyecto de ley debe ser con las 2/3 partes, se vieron entrampados. Planteamientos que fueron acogidos tanto por el PLD como por el Partido Reformista, porque entendíamos que nosotros no podíamos brindar al país una ley de partido político que no fuera una ley que realmente fuera a dar por lo menos garantías mínimas en lo que es la participación igualitaria de los partidos. Y otros aspectos que también que nos pusimos de acuerdo no fueron contemplados. Y creo que eso indica lo que puede pasar cuando un país decide y toma posición sobre algunos problemas que le son vitales. Sería un ejemplo desgraciado y desafortunado de la democracia y del país. De lo que vimos ahí es una demostración preocupante, no de esa ley, no, de la democracia del país. Es un irrespeto al país. Esa es una ley para que el PLD siga actuando como ha estado actuando. Y una ley prácticamente que yo no veía, y después de estudiar, yo no vi que prácticamente en qué favorecía la ley a los partidos. Bueno, ahí vieron las posiciones de los principales actores. Ahora queda el interrogante, magistrado. ¿La ley como tal, mayoría especial o mayoría simple? Porque se debatió también y fue punto de una polémica en la Cámara de Diputados. Si usted lee el informe de la comisión especial que trató el tema, esa comisión especial claramente fijó la posición de que es una ley orgánica. Y yo reitero, en la Constitución de la República establece que son leyes orgánicas, la ley de régimen electoral. Y cuando tú vas al capítulo que habla del régimen electoral, ¿qué te trata en ese capítulo? Las elecciones, la Junta Central Electoral, los partidos políticos y el Tribunal Superior Electoral. Fíjense, por ejemplo, que la ley del Tribunal Superior Electoral es una ley orgánica. ¿Por qué? Porque los temas que tienen que ver con las reglas de la política, con las reglas de la democracia, son temas que necesitan un gran consenso. Lo que sucede es que muchas veces la clase política en sentido general tiene una visión a corto plazo. A veces se piensa que siempre voy a estar arriba, o a veces se piensa que estoy abajo y que mañana voy a estar arriba y que por eso no quiero reglas, porque ojo, yo me he encontrado también con muchos amigos de oposición que dicen yo no quiero reglas porque después cuando yo esté arriba me la van a imponer. Entonces es necesario una mezquindad, superar. El país no va a avanzar nunca entonces. Hay que superar esa visión de corto plazo. Y a fin de cuentas, ¿qué va a pasar si no se aprueba la ley de partidos en el mediano o corto plazo? Bueno, pues va a suceder lo que está pasando en la actividad política, que cada vez más outsiders, personas de fuera, van a ir ocupando los espacios que por historia, por tradición, por trabajo, les debería corresponder a quienes hacen un ejercicio político desde pequeño. Yo he visto casos de personas que han echado los dientes, como decimos en buen dominicano, en un partido político, pero llega una persona del sector privado con una fortuna y lo desplaza de un día a otro. Se fueron por labor de esos 30 años de trabajo político. ¿Queremos eso? ¿Queremos que nuestro Congreso se llene de personas que lo que representan son intereses particulares y no visiones, programas, ideologías? Entonces yo pienso que es ya necesario parar un poco esa actividad, parar esa gran presencia del dinero en la actividad política, muchas veces de dinero no santo, y volver nuevamente a la política de las ideas. Magistrado, mientras nosotros estamos aquí a esta hora de la mañana llevando información, en la frontera dominico-haitiana hay una situación de tensión. A raíz de la sentencia emanada por el tribunal de la propia Junta Central Electoral, la sentencia, y después la ratificación del Tribunal Constitucional, ya es una historia de todo conocido. Al día de hoy se ha dado una situación diferente. El cierre de los consulados dominicanos en Haití ha provocado ese
ese nuevo elemento de enfrentamiento y una situación, si se quiere, más allá de las razones diplomáticas? ¿Qué le parece esa situación? Me parece que no hay otro camino que no sea el diálogo. No hay otro camino que no sea la concertación. Nosotros tenemos intereses en esas relaciones diplomáticas, Haití tiene también sus intereses. Por ejemplo, nosotros somos una fuente para Haití en términos... Con su permiso, magistrado, mientras usted conversa, director, leer un poco para atrás porque ahí hay unas imágenes de la última situación de Haití que ha sido la nota discordante. La quema de la bandera, sí, lo que pasó en el consulado general y la decisión del gobierno, y vimos al canciller Andrés Navarro, cuando estaba anunciando el cierre de los 5 consulados. Ayer Martelly, y escúcheme que le interrumpa, el presidente Martelly volvió a enrostrarle a la República Dominicana de que cese la agresión contra los nacionales de su país. Posiciones encontradas nuevamente para algunos. Martelly con eso le echó leña al fuego, mientras el presidente Danilo aquí estaba buscando la parte de consenso. Continúe, maestro, escúcheme que le interrumpa, y se hizo ahora un paréntesis. Creo que primero cualquier tipo de agresión al consulado dominicano, eso está debidamente prohibido por la Convención de Viena y por todas las normas diplomáticas internacionales. Y en ese sentido, la nota de protesta que expresó el gobierno dominicano está suficientemente justificada. Lo que planteo es que a mediano plazo hay que buscar fórmulas de avenencia que obviamente respeten nuestras legaciones, respeten nuestros derechos como país. Pero tenemos que tomar en cuenta también que nosotros tenemos intereses en Haití. El principal socio comercial nuestro es Haití, no es Estados Unidos, porque con Estados Unidos nosotros tenemos un déficit comercial. Cuando nosotros le vendemos 100 a Estados Unidos nos vende 120, 130, 140, 200. Con Haití, cuando nosotros le vendemos 100, ellos no nos venden en gran cantidad. O sea, tú vas a cualquier empresa dominicana, incluyendo la más rica, y más del 50% de su producción va dirigida al mercado haitiano. Entonces nosotros estos temas tenemos que tratarlos con sensatez, con madurez y con altura. Al mismo tiempo de ejercer una ofensiva diplomática, bueno, que ponga las cosas en su lugar, pero siempre en el plano diplomático. ¿Ha sido tímida la diplomacia dominicana en la defensa del país? No, yo no creo eso, porque también aquí hay personas que quieren que República Dominicana esté en permanente confrontación con Haití, muchas veces para ocultar otros temas nacionales. Yo creo que nosotros estamos en el deber de propiciar un buen entendimiento entre los dos países, porque tal como lo dijeron todos los líderes políticos dominicanos, desde Balaguer hasta Juan Bosch, Peña Gómez, no hay ninguna posibilidad de separar la isla por la mitad. ¿Verdad que no? No, eso es imposible, claro. No es posible, porque no se puede buscar un cuchillo y cortarla por la mitad. O sea, siempre van a ser nuestros vecinos, y de eso debemos verlo como oportunidad, como un desafío, porque recuerden que lamentablemente el Estado Dominicano nunca ha tenido control de nuestra frontera. No, eso es cierto. No recordemos eso. Sí, sí. Incluso, usted habla de los consulados, pero de los consulados, quien más se beneficia no es ni siquiera el Estado Dominicano, son los cónsules. Recordemos que son los únicos consulados que nos quedan en el mundo donde el dinero que ingresa es para los cónsules, en más de un 90%. Yo no creo que eso dure más de una semana cerrado. Se lo digo con mucha franqueza. Bueno, entonces el entendimiento va a ser necesario, porque en el caso de la frontera... No, además que el cierre de los consulados a quien perjudica es, como dije, a los cónsules. No es a los haitianos. Bueno, pero de una forma u otra, más que los cónsules, en la parte central de la República Dominicana como país, o sea, hoy somos centro de atención ante la comunidad internacional. Por eso hay que tener cuidado. Cuando se acuerda que Haití no tiene ejército, entonces nosotros estamos con Haití como cuando uno está con un niño o con una mujer. Tú no puedes pelear con un niño o con una mujer, porque si tú le das golpe eres abusador, y si ella te da a ti, entonces te dejaste dar de un niño o de una mujer. Hay que tratar con delicadeza todos estos temas de derechos humanos, todos estos temas de repatriación, todos estos temas de migración, con altura y con madurez. Y yo personalmente creo que el gobierno ha tenido una actuación correcta en este tema, con moderación cuando ha tenido que ser moderado,
con firmeza cuando ha tenido que actuar con firmeza. Y no se ha dejado llevar de agitadores, ni haitianos ni dominicanos, que quieren un enfrentamiento a mansalva. ¿Usted cree que hay agitadores de ambos lados? Claro, claro que sí. Y al país... ¿La sentencia no pudo ser un motor que moviera esos agitadores? Bueno, la sentencia creó una situación, digamos, de crisis, pero hay que decir la verdad. En medio de esa crisis, el gobierno lo vio como oportunidad y lo que hizo fue que generó la ley 169-14, que en gran medida, debo decirlo también porque tengo que ser honesto, recoge una propuesta que nosotros mismos habíamos hecho hace 2 años, ¿tú lo recuerdas? Sí, la Junta sí. No la Junta, no. Un servidor había hecho una propuesta de ley que luego se recogió en esa 169-14. Sí, lo debo reconocer, ciertamente. Porque desde hacía mucho tiempo nosotros decíamos que la solución a ese problema era en una ley. Y entonces debo decir que el gobierno vio todo eso como oportunidad y obró correctamente. Desde luego, también hay que reconocer que de parte del Estado haitiano no ha habido la suficiente colaboración para la aplicación ni de la ley ni del plan de regulación. Recuerde que los propios ciudadanos haitianos en el país han estado protestando por el costo que le han impuesto para todo el plan de documentación, por lo desordenado que ha sido el proceso. Entonces, como fue por una crisis que surgieron esas alternativas, pienso también que quizás una parte del Estado dominicano no estaba preparado para eso y que tampoco del Estado haitiano. Y por eso ha habido las dificultades que hemos tenido. Magistrado, cambiando de tema, director, enfócame esta parte, que usted recientemente publicó esta joya del libro, Elecciones Primarias, la lucha por la nominación presidencial en la República Dominicana, una portada muy bonita. Director, déme un close-up aquí, en lo que el magistrado nos habla de qué se trata este libro, el espíritu, la esencia central, porque vi un acto muy bonito y parece que sus amigos acogieron el llamado y fueron a esa puesta en circulación. Bueno, en este libro lo que tratamos es de hacer un balance de lo que han sido las elecciones primarias en la República Dominicana, que sobre todo la han realizado 3 partidos políticos, el PRD, el Partido Reformista, el PLD. En este texto, que como dice, tuvo muy buena acogida. Son imágenes por la clase política, sociedad civil, magistrados de diferentes instancias. Se hace este balance y se llega a una conclusión importante, a mi modo de ver. Las elecciones primarias fortalecieron la democracia interna de los partidos en la República Dominicana. Primero comenzó el PRD en el año 1981 con la llamada Fórmula Ovalle. Después le siguió el Partido Reformista en el año 1995, en ese enfrentamiento entre los difuntos Peinado, Carlos Morales. Y luego el PLD en el año 2003, que es el último que se incorpora al ciclo de elecciones primarias. Sin embargo, ese primer momento de euforia participativa le ha seguido un segundo momento de retroceso, porque la participación ha seguido, pero ha sido mediada por el clientelismo político. Es decir, hay cada vez menos personas que participan por un ideal, por un programa, por el interés de servir a la nación, y más personas que participan porque reciban tal o cual dádiva, tal o cual promesa. Y eso ha ido distorsionando las elecciones primarias. Y es el gran reto, y precisamente el libro concluye con el tema de la ley de partidos, el gran reto que tenemos de cómo podemos aprobar una ley, un instrumento que sirva para rescatar esa esencia participativa de las primarias, pero al mismo tiempo limitar los elementos que la hacen menos democrática. Como la política despierta tantas pasiones en el país, ¿dónde el ciudadano que ahora no está viendo el programa puede adquirir este libro? Ya están las principales librerías, la Trinitaria, la Jurídica Internacional, en Encuesta, en la Filantrópica, en todas esas librerías pueden adquirirlo. ¿Y usted piensa llevar este libro a Estados Unidos, los dominicanos que esta hora lo están viendo? Oportunamente, cómo no, con nuestros amigos dominicanos que residen en el exterior, pero que están presentes en República Dominicana, pendientes siempre de la política del país. Oportunamente, claro, lo compartiremos con nuestros amigos en esa zona.
Magistrado, se nos terminó el tiempo, yo lamento tener que despedirlo, lo que tengo ahora es que asumir el compromiso y que usted asuma de que antes de las elecciones, pues nos quedó el tema de la cédula, con usted siempre es importante hablar de muchos temas, el montaje, el cronograma de trabajo de la Junta, y cuando estemos más cerca de ese proceso, usted tiene un compromiso dominical, lo quiero juramentar y hacer eso público. Con mucho gusto estaremos por aquí nuevamente. Gracias, magistrado, por estar con nosotros, de verdad le agradezco infinitamente su presencia. Amigos, esta fue la participación del magistrado José Ángel Aquino, juez titular de la Junta Central Electoral. Vamos a la pausa, continúen con el contenido fuera de récord, aún falta mucho más y sobre todo la parte de Haití y la frontera, que más adelante vamos a tener contacto con lo que está pasando en estos momentos. Continuamos con Fuera de Récord. Señores, el tema dominico-haitiano ha concentrado la atención no solamente de los dominicanos. La comunidad internacional, tanto los dominicanos que residen aquí como en el extranjero, en vilo prácticamente por la irresponsabilidad. Yo pienso que el presidente Martelly, el presidente más irresponsable que ha tenido Haití desde que fue independizado el 1 de enero de 1801, primer país negro en lograr su independencia, este presidente irresponsable, esas declaraciones del presidente Martelly ayer me indignaron, porque de verdad que llamó mucho la atención y yo pienso que el tema está muy complejo. Está complejo porque el propio presidente está aprovechando la República Dominicana, esta coyuntura, para sacar provecho a una crisis creada por él. El tema de la frontera, con muchas expectativas y muchos problemas. Tenemos en contacto a nuestro corresponsal desde Elías Piña, Mélido Ramírez, a propósito de la situación del cierre de los consulados y la situación que se ha generado de mucha tensión en la frontera dominico-haitiana. Buenos días, Mélido, bienvenido a Fuera de Récord. Buenas. Buenos días, Mélido. Buenos días. En lo que mejoramos la comunicación con Mélido, le decía, por ejemplo, Elías Piña, con un mercado abierto, ese mercado binacional es fundamental para el desarrollo de los pueblos de la frontera. Dajabón pasó por igual y el tema de los patanistas, los que fueron secuestrados en Haití, a principio, a final ya de esta semana, miércoles, jueves y viernes, gran tensión en las últimas horas y Pedernales por igual. Aunque la representante de la OEA ha reconocido ciertamente de que la República Dominicana tiene su derecho y aboga porque prevalezca el diálogo y la calma para propiciar un entendimiento, por el otro escenario, el presidente irresponsable Martelly le echa leña al fuego. Estamos en contacto con Mélido. Buenos días, Mélido, bienvenido a Fuera de Récord. Cuéntanos cómo amaneció Elías Piña y la situación que se ha generado a propósito de la tensión en la frontera dominico-haitiana por el cierre de los consulados y cómo está funcionando el mercado binacional. Sí, gracias Elvi y a todos los televidentes del programa Fuera de Récord. Mira, los últimos acontecimientos que se han producido entre República Dominicana y Haití han generado fricción entre ambos países. Eso no escapa a la provincia de Elías Piña. Aunque aparentemente todo luce en calma, en una calma relativa, lo cierto es que en lo concerniente a la actividad principal, que es el mercado binacional que se realiza lunes y viernes, ha sido un poco tímido debido a la poca presencia de nacionales haitianos. Pudimos notar también que en lo que concierne a la frontera, ha sido reforzada con militares del CESFRON y de los denominados Guardia Verdes. De igual modo también podemos decir que el cierre de los consulados por parte de las autoridades de la Cancillería ha incrementado los consulados clandestinos, que consiste en el tráfico de ilegales haitianos hacia este país, por lo cual pagan alrededor de unos 5,000 a 10,000 pesos. ¿Cómo? Mélido, una pregunta, tú estás haciendo una revelación
en exclusiva hasta preocupante. O sea que el cierre ha incrementado los consulados clandestinos. ¿Y quién está recibiendo ese negocio? Ese negocio, entonces, ¿quién lo dirige? ¿El CESFRON? ¿Hay componentes? No, esos son personas que se dedican al tráfico de ilegales haitianos hacia este país. Por lo cual te digo que cobran alrededor de 5 y 10 mil pesos. Pero es una denuncia grave para las autoridades. Bueno, Mélido, gracias por tu reporte desde Elías Piña a propósito de la situación que se ha generado en la frontera, y saludos a todos los Elías Piñenses que a esta hora están también en sintonía con Fuera de Récord. Gracias, Mélido. Bueno, fue la llamada desde el comendador Elías Piña, centro de atención en la frontera, a propósito de esta situación que se ha generado dominico-haitiana tras el cierre de los consulados dominicanos en el vecino país. Señores, se nos terminó el tiempo. La próxima semana un programa similar. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en todas: Facebook, Instagram, Twitter, todos los detalles. Y en la noche, la edición completa de este programa estará disponible en YouTube. Así que feliz resto del fin de semana.